quieren, vayan poniendo en el... Primero decir esto, bueno, la demanda es esta relación, ¿no? Entre... y yo hoy tengo un problema, espero que no lo tenga. La demanda, yo hoy tengo un problema con la computadora porque se me rompió, se me cayó y tiene una cosa rota. Si veo que se me hace muy complicado, la tengo que reiniciar, les aviso. Apago todo y lo reinicio. Les pido disculpas, pero no lo voy a poder manejar yo. Bueno, entonces la demanda es una relación, depende de muchas cosas, ¿no? Depende del precio del bien, ¿no? Que es PDX, pero también depende del ingreso, depende del precio de los sustitutos, depende del precio de los complementarios, depende de la publicidad y depende de los gustos. Este listado es taxativo, no, uno podría hacer depender la demanda de más cosas. Hay algunos que dicen depende de la moda, hay otros que dicen depende de alguna cuestión más, pero nosotros para focalizarlo lo vamos a poner en esas 6 cuestiones. Ahora, la idea es que si uno miraría la demanda con todas estas con todas estas determinantes, sería imposible de que si, por ejemplo, nosotros decimos que cuando baje el precio sube la demanda, sería imposible saber si eso está pasando porque bajó el precio o porque, por ejemplo, cayó el ingreso. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros decimos es que todas las determinantes que no dependen, excepto el precio, de las cuales depende la demanda, le aplicamos una cosa que se llama cláusula ceteris paribus. Esa cláusula ceteris paribus, está bien, que la puso un señor muy culto, ceteris paribus en latín significa todo lo demás constante. ¿Está bien? Entonces nosotros decimos nosotros para analizar la demanda y ver lo que nosotros llamamos como ley de demanda, que es que cuando sube el precio baja la cantidad demandada y cuando baja el precio sube la cantidad demandada, lo tenemos todo constante. Es decir, no está variando el ingreso, no está variando el precio, no está variando el precio de los sustitutos, no está variando la cantidad de publicidad que hay en ese periodo de tiempo y no está variando los gustos del consumidor. Y nos queda una demanda de esta relación funcional. Lo cual, vuelvo a repetir, hay que acordarse que está ceteris paribus respecto a todas las demás determinantes. Y entonces podemos encontrar una relación, si tenemos todo en forma constante, de que cuando sube el precio baja la cantidad, obviamente, y viceversa, y a eso lo llamamos ley de demanda. Esto en un gráfico nos da una curva de relación inversa, donde a medida que va subiendo el precio va cayendo la cantidad demandada. En esta curva de demanda, nosotros llamamos curva, acá es una recta, pero en esta curva de demanda, ¿sí?, hay que siempre recordar de que está ceteris paribus todos los determinantes que nosotros dijimos que tenía la demanda, es decir, el ingreso, es decir, los precios de los complementarios y los sustitutos, es decir, los gustos y es decir, la publicidad. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir de que la ley de demanda es que, por ejemplo, en este caso, si sube el precio de 2 a 6, cae la cantidad demandada de 2,5 a 1,5. A eso lo determinamos ley de demanda, ¿está bien? Y yo acá les puse que esta regla establece que cuando sube el precio de un bien o servicio, los consumidores compran una menor cantidad del bien, manteniendo constante todo lo demás. ¿Por qué repito todo esto tantas veces? De que para que se cumpla la ley de demanda tiene que estar constante todo lo demás. Porque es la clave para entender la diferencia entre cantidad demandada de un bien y la demanda de un bien. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando cambia la cantidad demandada del bien y qué pasa cuando cambia la demanda del bien? Entonces, ¿cómo es en cambio la cantidad demandada? Lo que mostramos acá en el gráfico. Si sube el precio, la cantidad demandada cae. En este caso, si sube el precio de 2 a 6, la cantidad demandada de este bien, supongamos que sea el café, cae de 2,5 a 1,5. ¿Está bien? Eso es lo que está marcando la ley de demanda. Ahora, nosotros dijimos que los determinantes de la demanda, aparte del precio del bien, eran todos los que yo les puse acá.
el ingreso individual, los gustos, la publicidad, el precio de los complementarios, el precio de los sustitutos. ¿Está bien? Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando en vez del precio se rompe ese ceteris paribus? Hay digamos, algo que pasa en la economía que hace que alguna de esas variables cambien, ¿está bien? Y entonces, ¿qué pasa con la demanda? Entonces vamos a arrancar pensando qué pasa si cambia el ingreso individual. En esta etapa de la materia no vamos a estar estudiando por qué cambia el ingreso individual, lo vamos a tomar como un hecho. De repente una persona ganaba 10 y ahora gana 20, le aumenta el ingreso. ¿Qué pasa con su demanda de cualquier bien? ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de determinar eso. Entonces, un aumento del ingreso monetario va asociado con un aumento del poder de compra de los consumidores. ¿Está bien? Y esto provoca que demande más de la mayor parte de los bienes que consume. ¿Está bien? En el extremo que demande más de todos los bienes. ¿Sí? Por lo cual, si el ingreso aumenta, cualquiera sea el precio del bien, yo voy a querer demandar más de ese bien, ¿sí? Y por lo cual, lo vamos a llamar ese bien un bien normal. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ustedes habrán leído en el dossier, de acá aparte del bien normal, hay un bien que se llama bien inferior, que significa que cuando aumenta el ingreso nominal, la demanda de ese bien en vez de aumentar va a caer. El ejemplo clásico que ponemos es la margarina y la manteca, ¿no? Si uno por ahí es una persona que tiene muy poco dinero, para tratar de suplantar la manteca usa la margarina, pero si ese señor va aumentando en su escala social y va aumentando su nivel de ingreso, va a terminar comprando comprando manteca en vez de margarina, por lo cual va a cambiar su patrón de consumo y ese bien que deja de consumir lo llamamos bien inferior. Bueno, para que ocurra esto, que un cambio nominal del ingreso aumente la demanda, lo llamamos bien normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa gráficamente? Vamos a suponer que tenemos una demanda de esta manteca, ¿está bien? Esperen que tengo un problema. Bueno, chicos, voy a tener que reiniciar la máquina. Les pido 1000 disculpas. Ahí está. Bueno. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir. Tengo un problema con la máquina. Si se llega a colgar mal, la reinicio y arrancamos de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el ingreso nominal? Si tenemos el ingreso nominal, un cambio de ingreso nominal, vamos a arrancar de una curva de demanda. ¿Está bien? En esa curva de demanda, por ejemplo, tenemos, si es la manteca, tenemos que al precio 1 de la manteca, tenemos que la cantidad demandada es Q1, y si baja el precio al precio 2, la cantidad demandada aumenta a Q2. Fíjense que si estaríamos en este cambio de A a B, sería un cambio en la cantidad demandada. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el ingreso nominal? Si aumenta el ingreso nominal, todo el patrón de consumo de este señor puede variar porque tengo más ingreso, ¿está bien? Eso hace de que yo a cada precio pueda comprar más manteca, ¿está bien? Dentro de los gustos de este señor que se mantienen constantes. Entonces, fíjense, al precio 1, antes consumía A y ahora voy a consumir C. Y al precio 2, que antes consumía B, ahora voy a consumir D. ¿Está bien? Q3 y Q4 respectivamente. Fíjense que al precio 1 antes consumía Q1 y ahora consumo Q3. Al precio 2 antes consumía Q2 y ahora consumo Q4, donde Q3 y Q4, estas cantidades demandadas nuevas, son más grandes que Q1 y Q2 respectivamente, por lo cual, cuando aumenta el ingreso, cambia toda la demanda, y por eso le llamamos un cambio en la demanda, ¿está bien? Y esa es la gran diferencia entre el cambio en la cantidad demandada, que sería pasar de A a B, si baja el precio, a un cambio en la demanda, que es que cuando cambia el ingreso nominal pasa de
la curva de 1 a la curva de 2. ¿Ok? ¿Se entendió? Genial. Vamos a mirarlo varias veces más, así que no va a haber problema. Vamos a ver ahora, bueno, se llama un cambio en la demanda. ¿Qué pasa si cambian los gustos? ¿Está bien? Digamos, acá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los gustos son patrones o preferencias de la mayoría de las personas que cambian con el transcurso del tiempo. Digamos, lo que a mí me gustaba cuando tenía 15 años, probablemente ahora por ahí lo consumo poco. Y por ahí hay cosas que consumo ahora que antes no consumía, qué sé yo. Yo como soy, digamos, una persona que le gusta tomar vino, hoy a mí el vino me gusta y por ahí hace 20 años no tanto, ¿está bien? Entonces los patrones de los gustos van cambiando. En el corto plazo o en el plazo de que se produce la demanda, que nosotros decíamos siempre que es un mes, ¿no? Como decíamos el otro, porque es un flujo, entonces miramos durante un periodo de tiempo, esos gustos los consideramos que están fijos, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa si hay un cambio en el gusto? Bueno, si cambia en el gusto, normalmente, si a mí me aumenta el gusto por el vino, por ejemplo, yo a cada precio del vino voy a querer comprar más vino, ¿está bien? Porque ahora estoy más deseoso de tomar vino. Entonces, ese cambio de patrón, ¿sí? Va a hacer de que yo a cada precio quiera consumir más. ¿Por qué? Porque me cambió el gusto. En este caso en forma positiva. ¿Está bien? ¿Se comprende? Gráficamente, fíjense que pasa algo parecido a lo que pasaba con el cambio del ingreso. Si partimos de vuelta, de que ahora D1 es la curva de vino y tenemos un precio A en el cual yo tenía que consumía Q1 y teníamos un precio 2 en el cual yo consumía Q2, ¿está bien? Si a mí me aumenta el gusto por el tomar vino, lo que va a pasar es que la curva se va a correr hacia la derecha, ¿está bien? Hacia aquí. ¿Por qué? Porque a cada precio yo voy a querer consumir más vino, ¿ok? Puntualmente en el ejemplo este va a quedar en la curva de U2, que fíjense, tenemos que ahora, de vuelta, al precio 1, antes consumía Q1 y ahora en el punto C estoy consumiendo Q3, y en el precio más bajo Q2, antes consumía B, que era Q2, y ahora en el punto D que estoy consumiendo Q4, por lo cual lo que me pasó es que a cada precio yo consumo más vino. ¿Está bien? Y esto es... O sea que tiene una relación directa. Tiene una relación directa, ¿está bien? En este caso, a ver, hablar de relación, ¿sí? Digamos, no es del todo correcto, ¿está bien? Porque no estamos hablando de una relación funcional, sino que se está corriendo la curva, ¿sí? Lo que tiene es que desplaza la curva para afuera. Es verdad lo que vos decís, tiene una relación directa, ¿está bien? Pero uno cuando habla de relaciones está hablando de relaciones funcionales, ¿está bien? En el caso del precio, tiene una relación inversa con la cantidad. ¿Por qué? Porque estamos manejando dentro de la curva. Matemáticamente no es correcto hablar de una relación directa, porque acá lo que pasó es que se corrió la curva, ¿está bien? Pero si quieren, desde el punto de vista memotécnico, tiene una relación directa, ¿ok? Perfecto. Bueno, vamos ahora a la publicidad. Me la voy a pasar de largo, que es igual más o menos que los gustos, ¿está bien? Si no, no vamos a llegar a lo que quiero dar. Y vamos a pasar a un tema un poquito más complicado, que es el precio de los bienes complementarios. Acá primero vamos a tratar de, como antes, definir qué es un bien complementario, ¿está bien? Y un bien complementario es aquel que se utiliza conjuntamente con otro para satisfacer la demanda del consumidor o la utilidad de ese consumidor, ¿está bien? Por ejemplo, si yo tomo café, normalmente lo tomo con azúcar, ¿está bien? Por ahí a alguno le gusta amargo, ¿no? Estoy hablando de mis gustos, ¿está bien? Ahora, si yo voy a tomar más café, consumo más azúcar. Entonces, el azúcar es un bien complementario del café, en el caso particular mío. Acá estamos mirando casos particulares, ¿no? Y así puede haber muchos, qué sé yo. Por ejemplo, si yo como ensalada,
digamos, le pongo vinagre, o le pongo aceto balsámico, o le pongo aceite de oliva. Entonces, es ese tipo de relaciones, que cuanto consumo más de una cosa, consumo más de la otra, lo llamamos esos dos bienes complementarios. ¿Está bien? Acá, cuando sube la cantidad del bien complementario, normalmente, ¿qué va a pasar con, suponete, yo estoy con el café? Si a mí me sube el precio del azúcar, yo voy a poder comprar menos azúcar. Si compro menos azúcar, me va a tender a que yo tome menos café porque voy a tener menos azúcar para ponerle al café. ¿Está bien? Entonces, cuando aumenta el precio del bien complementario, normalmente cae la demanda del bien estudiado, cae. ¿Está bien? Y cae a todos los precios, ahora lo vamos a mirar. ¿Sí? Acá, como ven, hay un pasito más. Digamos, hay que primero ver qué pasa en el mercado del bien complementario para después ver qué pasa en el mercado del bien que estamos estudiando. ¿Sí? Entonces, por esa situación yo pongo los dos mercados. Por ejemplo, este es el bien estudiado, que era el café, y este es el bien complementario, que es el azúcar. Ambos al principio van a tener sus curvas de demanda, ¿está bien? En donde, fíjense, al precio 1 del café, yo voy a consumir una cantidad de café, que va a estar complementada con una cantidad de azúcar, ¿está bien?, que tomo con el café, que está relacionada con un precio. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el precio del azúcar? Perdón, vamos uno para atrás. En el mercado del azúcar, el aumento del precio del azúcar hizo que caiga la cantidad de azúcar consumida. ¿Está bien? Aquí lo que hubo fue que nos manejamos sobre la curva y hubo un cambio en la cantidad demandada. Subió el precio, operó la ley de demanda, me cayó la cantidad y estoy consumiendo menos azúcar. Si yo consumo menos azúcar, como es un bien complementario del café, voy a consumir menos café. Al precio que está el café actualmente en el mercado, consumiría menos cantidad y me genera este punto B. ¿Está bien? Y por ese punto B va a pasar la nueva demanda de café. ¿Está bien? Y fíjense que se corrió toda la demanda para atrás. ¿Está bien? Es decir, que cayó la cantidad, perdón, que cayó la demanda, y esa caída de demanda implica que a cada precio yo ahora voy a consumir menos café. ¿Por qué? Porque se encareció relativamente el azúcar. ¿Se entendió? Y esto, fíjense que un cambio en la cantidad de demanda del azúcar, en este caso negativa, ¿está bien?, por el aumento del precio del azúcar, terminó retrayendo la demanda de la cantidad, la demanda del café. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Genial. Bueno, veamos lo mismo con los sustitutos. ¿Está bien? Entonces, en los sustitutos es lo mismo. ¿Está bien? Los bienes sustitutos son bienes que uno puede sustituir. Yo se lo leo y después se lo explico, cuando siga bien la definición. Dice, un bien se considera un bien sustituto de otro en tanto uno de ellos puede ser consumido o usado en lugar del otro para un posible uso. ¿Está bien? Y acá podemos, digamos, también tener muchos ejemplos. Por ejemplo, la carne de vaca con la carne de pollo. ¿Está bien? Yo puedo dejar de consumir carne de vaca para consumir carne de pollo y viceversa, porque las dos me dan proteínas. Un pantalón de vestir con un pantalón de jean. ¿Bien? Yo puedo dejar de usar un pantalón de vestir para usar un pantalón de jean, cumple la misma función. O cuestiones parecidas. Entonces, acá también la idea central es que va a pasar en el mercado, ¿está bien?, del bien sustituto. ¿Está bien? Entonces, y yo les cuento el fin del cuento, pero ahora después lo vamos a analizar un poquito en el gráfico. Si sube el bien del bien sustituto, ¿qué pasa con la demanda del bien sustituto? Va a disminuir la cantidad demandada, ¿no? Sube el precio del bien, cae la cantidad demandada por la ley de demanda. Ahora, si cae la cantidad demandada, y vamos a suponer que era el pollo, yo dejo de consumir proteínas por pollo, por lo cual me tengo que pasar a consumir proteínas por carne, por lo cual toda la demanda de carne va a aumentar. ¿Está bien?
Ahora vamos a tratar de mirarlo en el gráfico. Entonces, lo que le pusimos acá es que cuando sube el precio de los sustitutos, aumenta el precio del bien sustituto, sube la demanda del bien estudiado. Para hacer esto de vuelta, vamos a mirar los dos mercados, uno del bien estudiado y otro del bien sustituto. En este caso sería la carne de vaca y la carne de pollo. Y tenemos de vuelta una situación inicial, donde al conjunto de precios de la economía, yo al precio de la carne 1 consumo esta cantidad de carne, y al precio del pollo 1 consumo esta cantidad de pollo, y la suma de Q1 de la carne y del Q1 del pollo es la cantidad de proteína que yo tengo que comer, ¿está bien?, para estar sano, ¿sí? Entonces ahora lo que pasa en el mercado del bien sustituto es que aumenta el precio del bien sustituto. Como aumenta el precio del bien sustituto, en el mercado del pollo lo que va a haber es un cambio en la cantidad demandada. Puntualmente va a caer. ¿Por qué? Porque como subió el precio del pollo, del pollo, ¿está bien?, la cantidad demandada cayó y pasamos por la curva del punto A' al punto B'. ¿Sí? Entonces, a este precio, ¿sí?, esto no lo puse en el gráfico, así que lo vamos a marcar acá, a este precio yo voy a consumir más carne, dado lo que pasó en el mercado de pollo. ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Por qué? Porque ahora necesito tener, digamos, más proteína animal. ¿Está bien? Y a la necesidad de tener más proteína animal implica que yo tengo que consumir más carne de pollo, más carne de vaca, porque dejé de consumir carne de pollo. Eso hace que toda la demanda se traslade. ¿Por qué? Porque yo a este precio, ahora en vez de Q1, voy a consumir Q2. ¿Está bien? Y entonces se desplazó toda la demanda. ¿Por qué? Porque se rompió el ceteris paribus en el precio del bien complementario. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Genial. Bueno, eso entonces es en cuanto a demanda. ¿Por qué se puede correr la curva de demanda? Entonces hay que diferenciar, ya que tengo acá los dos gráficos, lo vamos a plantear, olvídense que dice bien sustituto y bien estudiado. Hay que recordar siempre que cuando cambia el precio del bien, lo que hay es un cambio en la cantidad demandada. En este caso, si el precio del bien sube, cae la cantidad demandada. ¿Qué implica eso? Que todo lo que está dentro de esta curva, excepto el precio del bien, ¿no?, está fijo, está con la cláusula ceteris paribus. ¿Qué es lo que está con la cláusula ceteris paribus? El ingreso, los precios de bienes complementarios, los precios de bienes sustitutos, los gustos y la publicidad. Si cambia cualquier otra cosa, lo que va a haber es un cambio en la demanda. El cambio en la demanda se ve en el desplazamiento de la curva hacia afuera o hacia adentro. ¿Está bien? Depende de lo que pase con alguno de los determinantes que estén en la cláusula ceteris paribus. Y esto es lo que tienen que analizar cada vez que le decimos que algo está cambiando. Tienen que primero pensar si está dentro de la cláusula ceteris paribus. No, esto es fácil. Si es el precio del bien, no está en la cláusula ceteris paribus y hay un cambio en la cantidad demandada y está operando la ley de demanda. Y si hay un cambio en cualquier otra cosa, está rompiéndose la cláusula ceteris paribus y por ende se va a desplazar la curva. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la función de oferta. En la función de oferta pasa algo muy parecido. ¿Está bien? La oferta de un bien, ¿está bien?, que la hacen las empresas, acá hasta la demanda estábamos mirando qué hace el consumidor, qué hacemos nosotros a título individual, qué hacen las empresas, también depende de un montón de determinantes, no depende únicamente del precio del bien. Puntualmente, bueno, obviamente depende del precio del bien, pero también depende de la tecnología que hay en la calle. Yo con una misma set de recursos, es decir, de trabajo y de capital, de tierra y de capacidad empresarial, si cambia la tecnología, si mejora la tecnología, puedo producir más. Esto se puede ver fácilmente en que, por ejemplo, en el 1800 no se producía en la pampa húmeda la misma cantidad, digamos, de grano que se produce hoy. ¿Está bien? ¿Y esto a qué se debió?
se dio, obviamente hay más capital y más trabajo porque eso fue creciendo, pero básicamente se produce por un cambio tecnológico impresionante, ¿está bien? Que hubo en los últimos 150 años. Vamos a ver que también depende de los bienes y los sustitutos. Después vamos a mostrar de que no es lo mismo un bien sustituto en la producción que un bien sustituto en la producción. También los bienes complementarios, que es lo mismo que los bienes sustitutos, no tienen la misma definición que en la demanda. Después lo vamos a mirar. La cantidad de empresas también, digamos, va a impactar en la cantidad, digamos, de oferta, porque cuanto más empresas haya individualmente, en la suma de la oferta total va a impactar. Va a depender del precio de los factores productivos, ¿no? Porque cuanto más se abaraten esos factores productivos, el productor va a tener más incentivos para poder producir porque le sale más barato. Va a depender en algunos casos del clima, ¿está bien? No en todas las producciones. Si estamos produciendo alfileres, si llueve o no llueve, no va a impactar mucho, pero si estoy produciendo en el campo, cualquier producción del campo, el clima va a ser un factor a veces determinante. Va a depender del nivel de impuestos y subsidios que tiene la determinada producción, ¿está bien? Porque esto también va a impactar en costos, ¿está bien? Va a depender de las expectativas de los empresarios, ¿está bien? Normalmente los empresarios, si tienen expectativas de que la demanda va a ser lo suficientemente grande, van a operar para que haya más, digamos, producción en la calle y luego van a aumentar la producción y van a también depender de los objetivos empresarios. ¿Por qué? Porque de lo que piensa el empresario, que serían como los gustos de los consumidores, de por qué va a producir, eso también impacta, digamos, en el nivel de producción. Entonces, de vuelta, si yo miraría la oferta con todos estos determinantes que tiene, probablemente un cambio en el precio no podría saber si la oferta está cambiando por el cambio del precio o porque si subió el precio, ¿está bien? O porque por ahí se abarataron los costos, es decir, bajaron los impuestos, subieron los subsidios o me bajó el precio de los factores productivos. Entonces, como no podemos, y nosotros lo que queremos es analizar puntualmente qué pasa entre la relación cantidad ofertada y precio, todo lo demás lo dejamos constante. Entonces le aplicamos de vuelta la cláusula ceteris paribus a todo esto. Nos queda una oferta de este estilo, que es la que vamos a ver en los gráficos, en la cual hay una relación directa entre el precio del bien y la cantidad ofertada de ese bien. Y a eso lo vamos a llamar ley de oferta. ¿Está bien? Se está por acabar el Zoom. Yo voy a cortar acá. Bueno, creo que estamos todos, así que vamos a arrancar. Si faltó alguno, lo iremos agregando después. Bueno, a ver. Una cosita. Perdóname, no te escucho bien. Que nos quedamos ahí en precio del bien. Sí, sí. Entonces, puse la filmina posterior, que es, habíamos quedado que ya con ceteris paribus teníamos la ley de oferta, que era que aumentos en el precio harán que aumenten las cantidades ofertadas de los productores. Ahí la clave que hay que pensar es que un aumento en el precio es una señal de que yo puedo aumentar la producción. Cuando aumento la producción, ¿qué pasa? Normalmente mis costos de escala aumentan, ¿no? Me sale, digamos, un poquito más caro producir, entonces ese aumento del bien me permite vender más, digamos, me permite producir más, y eso es lo que marca la ley de oferta. Juan, una cosita, ¿me vas resumiendo las preguntas que hayan hecho, si las contestamos ahora al final? Esto voy a tratar de que me tome 10 minutos, no voy a hablar todas, ¿está bien? Vamos a aclarar, voy a hablar por ahí los más importantes, que van a ser, yo le digo más o menos la idea mía, el precio de los factores productivos, las expectativas y el precio de los complementarios y los sustitutos, que son los que pueden llegar a traer algún problemita. ¿Está bien? Entonces, vamos, déjenme que me pase de largo este. Vamos al precio de los factores productivos. Bueno, el precio de los factores productivos
yo acá le pongo un aumento en los factores productivos implica un aumento en los costos de producción, por lo que a cada precio el productor ofrecerá menos cantidad. ¿Está bien? La idea es, si a mí me aumenta el salario, ¿está bien? Mi margen de ganancia va a ser más chico, por lo cual a mí me induce normalmente eso a producir un poquito menos. ¿Sí? La idea, digamos, central que está ahí está referenciado en eso. Por lo cual, un aumento en los factores productivos, recordemos que los factores productivos son el trabajo, la tierra, el capital y la capacidad empresarial, implicará que a cada precio vamos a producir menos del bien estudiado. ¿Está bien? Entonces, un aumento, vamos a suponer que tenemos una curva de oferta donde al precio 1 estamos produciendo o estamos ofreciendo en el mercado Q1. ¿Sí? Si aumentan los precios de los factores productivos, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener que a esta cantidad de precios, ¿está bien? No voy a estar cubriendo mis costos de producción, ¿está bien? Por lo cual no puedo ofertar esa cantidad. ¿Cuánto voy a ofertar? Y voy a ofertar menos, ¿está bien? Que me va a permitir, en el punto B, a este precio, poder pagar mis costos de producción, es decir, el precio de esos factores productivos, ¿está bien? Es decir, pagarle el capital necesario, el trabajo necesario, la renta necesaria de la tierra y el gerente que le estoy pagando el sueldo, ¿está bien? Todo eso, digamos, implica de que como aumentó el precio de los factores productivos, al nivel del precio que tengo en el mercado, que era Q1, ya aquí no me cubre los costos y necesariamente reduzco las cantidades para que a ese precio me permita tener la misma cantidad de, digamos, de beneficios, tener beneficios normales. ¿Está bien? Y eso se llama cambio en la oferta. ¿Está bien? Entonces, al igual que antes, si acá habría un cambio si yo tengo esta oferta y lo que cambia es el precio del bien, vamos a suponer que sube, voy a trasladarme en la oferta y va a ser un cambio en la cantidad ofertada. Si, como en este caso cambió un factor o un determinante, que es el precio de los factores productivos, en este caso como aumentó, como se me hace relativamente más caro producir, yo reduzco la cantidad producida y a ese precio pasa otra curva, ¿está bien? En el cual llamo cambio de la oferta. En este cambio, un cambio negativo de la oferta, ¿no? Porque estoy produciendo menos. Bueno, el número de empresas lo vamos a pasar de largo. Le vamos a pasar, perdón, vamos a buscar el que quiero hacer. Vamos a mirar este de expectativas y después miramos los bienes complementarios y sustitutos. ¿Qué pasa cuando cambian las expectativas? Este es un tema importante porque las expectativas en economía, digamos, en los últimos 70, 80 años del estudio de la economía, los economistas nos dimos cuenta que las expectativas de los empresarios son muy importantes, en realidad las expectativas de los empresarios y de los consumidores, al momento de definir, ¿está bien?, cuál es la posición que van a tener, en este caso, de cuál es la oferta que van a poner en el mercado. ¿Está bien? La expectativa no necesariamente, y por eso es una expectativa, no necesariamente después se machea con la realidad. Esto también es importante saber, y por eso la economía a veces tiene esos desbalances, ¿está bien?, que normalmente encontramos, y por eso, digamos, hay ciclos económicos, cosas por el estilo. Pero ¿qué son las expectativas? Las expectativas, yo acá les puse, juegan un rol significativo en el momento de la toma de decisión para producir o poner en el mercado un bien determinado. Estas expectativas están referidas a cambios económicos locales e internacionales, financieros, políticos e institucionales. ¿Qué son las expectativas? En definitiva, lo que son es un conjunto de creencias que tiene el empresario de lo que va a pasar en el mercado. Entonces, si él piensa de que el mercado va a estar, digamos, que va a haber mucha demanda, porque él, por ejemplo, considera, y ahora vamos a tratar de traer un ejemplo actual, pero considera de que va a haber un aumento del ingreso a nivel global,
él va a pensar de que va a tener más demanda de productos y eso lo va a hacer a que aumente la cantidad, aumente la oferta de su producto. ¿Está bien? Vamos a un ejemplo bien actual, ¿no? Nosotros estamos hace 40 días más o menos, días más, días menos, con el tema de la cuarentena. La cuarentena, digamos, más allá del efecto concreto, ¿está bien? Concreto que es que está parada la producción, por ejemplo, un ejemplo, digamos, extremadamente extremo es el mes pasado, no sé, en abril no se produjo un solo auto en Argentina, ¿está bien? ¿Sí? Digamos, un hecho inédito, está bien, dado por la cuarentena, por un hecho muy particular, pero es un hecho inédito, digamos, no se produjo un solo auto. Cuando se suelte la cuarentena, vamos a suponer en los próximos meses, ¿qué va a jugar para ver cómo empezamos a producir? Va a jugar mucho cuáles son las expectativas que van a tener los empresarios de cómo van a ser los próximos meses en sus ventas. Y va a haber empresarios que van a pensar de que va a haber mucha venta porque hay mucha venta retrasada porque nadie podía comprar nada. Por ejemplo, el caso de lo que pasó este fin de semana en Mar del Plata con apertura de comercios. O puede ser alguno que diga, no, como cayó mucho el ingreso porque hay un crack económico enorme a nivel mundial, probablemente la demanda vaya aumentando muy paulatinamente y no tenga mucha demanda. Bueno, de acuerdo a cuál sea yo, el empresario que sea, es lo que voy a decidir producir. Entonces, las expectativas juegan un rol esencial al momento de tomar decisiones de producción en la economía. Entonces, la idea es que si aumentan las expectativas, a cada precio del bien vamos a producir mucho más. ¿Ok? Vamos a ver cómo es gráficamente. Vamos a suponer que estamos en una situación donde el precio del producto es 1 y la cantidad producida es Q1. Si este empresario lo que piensa es que va a mejorar mucho, ¿está bien?, la economía de un país, probablemente lo que haga es a este mismo precio querer ofrecer más. ¿Está bien? Entonces lo que va a hacer es aumentar la producción y eso va a implicar un corrimiento de la demanda porque el precio del mercado todavía no se corrió. Y vamos a tener que a ese mismo precio voy a ofrecer mucho más. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy pensando es que va a haber mucha más demanda y eso me va a permitir, digamos, a este mismo precio producir más cantidad. ¿Está bien? Esa es la idea, digamos, que hay atrás de las expectativas. ¿Por qué elegir las expectativas para dar ejemplo? Vuelvo a repetir, porque sobre todo en la parte empresarial las expectativas juegan un rol central al momento de la decisión de la producción y a veces es más importante que otro factor. Entonces, por eso me pareció, digamos, que era relevante poner. ¿Está bien? Vamos ahora a los complementarios. Creo. Sí, me parece que es lo primero que está así. Vamos a mirar el precio de los complementarios. Primero, lo primero que vamos a mirar es que los bienes complementarios en producción no son lo mismo que en la demanda. Esto es importantísimo que se entienda. ¿Bien? Bienes complementarios en producción, ¿qué son? Son los bienes que se obtienen como un subproducto de la producción que se realiza. Sí, Brian. Ponete vos y preguntá. ¿Dónde estás? Si querés, Brian, ponete vos y preguntá y... Bueno. No, nada. Fue sin querer. Bueno, listo. No. Entonces, los bienes complementarios en producción son los que se generan, digamos, como un subproducto de la producción principal. Por ejemplo, cuando yo estoy en un frigorífico y estoy haciendo, estoy carneando vacas, un subproducto es el cuero. ¿Está bien? Yo cuanto más vaca carneo, más cuero tengo. Y ese subproducto, obviamente, también
dueño del frigorífico lo vende. ¿Está bien? Eso está claro. ¿Está? Digamos, no es que lo tira, lo vende y es un subproducto. Entonces, la idea acá de estos bienes complementarios, fíjense que son diferentes a lo de la demanda. La demanda era que los consumíamos juntos. Acá es que es un subproducto de la producción principal. Va a implicar de que si aumenta el precio del producto principal, entonces vamos a tratar de producir más. ¿Está bien? Porque yo ahora me va a convenir producir carne porque por ahí el cuero está muy alto. ¿Ok? Para hacer eso de vuelta tenemos que mirar los dos mercados a la vez. Es importante esto, hay que mirar los dos mercados a la vez, donde vamos a tener bien estudiado, que era la carne, ¿está bien? La producción de carne vacuna, y el bien complementario, que es la producción, digamos, de cuero. Vamos a tener de vuelta un set de precios que nos va a dar una cantidad de producción, entonces vamos a decir, bueno, si el mercado de la carne, el precio está 1 y por ende yo produzco la cantidad 1 de carne y oferta en el mercado la cantidad 1 de carne, eso genera de que voy a tener una cantidad de cuero, ¿está bien?, que me va a determinar el precio del cuero. ¿Está bien? El cuero de vaca sin hacerle nada todavía. Ahora vamos a ver qué pasa si aumenta el precio del cuero o de la piel de la vaca sin tratar. Eso va a implicar de que a ese precio yo voy a querer tener más cantidad de cuero, ¿está bien? O voy a querer vender más cantidad de cuero. ¿Qué pasa en el mercado o en el frigorífico? Ese dueño del frigorífico se va a dar cuenta de que al precio este del cuero va a tener que aumentar la producción de cuero, por lo cual va a tener que aumentar la producción de carne, ¿está bien? Y va a desplazar la curva hacia afuera. Entonces, cuando sube el precio de un complementario en la producción, sube la oferta del bien estudiado, en este caso de la carne de vaca. ¿Se comprendió? Y vamos entonces a pasar, por último, a los sustitutos. Y los sustitutos en producción también son diferentes en términos conceptuales del sustituto en la demanda. El sustituto en la producción son aquellos bienes que se utilizan con los mismos factores productivos. Perdónenme, yo siempre doy los mismos ejemplos, así que si alguien me escuchó, digamos, lamento repetirlo. Por ejemplo, yo tengo 1 hectárea de campo, tengo un arado, tengo que el capital, tengo un señor que sabe manejar el arado, que es mi trabajador, y tengo un gerente que me combina todo eso y me produce cosas. Y puedo producir o trigo o maíz, ¿está bien? En ese campo. ¿Está bien? Podría tener más opciones, pero vamos a suponer que sea trigo o maíz. Entonces, trigo y maíz en la producción son sustitutos porque utilizan los mismos factores productivos. Ahora, ¿cómo yo decido si produzco trigo o produzco maíz? ¿Está bien? Bueno, lo que me va a decidir cuál de los dos yo voy a producir normalmente es cuál es el beneficio que me da uno respecto al otro. ¿Está bien? Si yo tengo el mismo set, digamos, de factores productivos y uno me hace ganar $200 y el otro me hace ganar $300 por quintal, yo lo que voy a usar es el de $300. Vamos a suponer que sea el maíz. ¿Está bien? Entonces yo estoy produciendo maíz y no estoy produciendo trigo. Viene el gobierno y me aplica una retención del 40% al maíz. Mi beneficio, que antes estaba en $300, va a bajar a menos de 200, ¿no? Porque si me aplican un 40%, por lo menos van a ser 100 pesos, por lo cual, $100, por lo cual me va a caer a menos de 200. Entonces yo voy a seguir produciendo maíz y probablemente no, probablemente diga, bueno, si no tengo retenciones en el trigo, me voy a pasar al trigo porque ahí sigo ganando 200. ¿Está bien? Y eso es la sustitución en producción. ¿Y con qué se mide? Se mide mirando la tasa de beneficio empresario. ¿Está bien? Claramente, ahí digamos, hay una racionalidad empresarial que implica que la que más plata me va a dar es la que voy a producir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si sube el precio, en este caso no había subido el precio, sino yo dije que había cambiado algo que hacía el Estado, pero si sube el precio del otro bien, que sería algo parecido
a que me baje, digamos, la ganancia porque me ponen un impuesto, a cada precio vamos a producir menos del bien estudiado. ¿Está bien? Porque voy a sustituir esa hectárea, voy a dejar de producir maíz para producir trigo. ¿Ok? ¿Cómo lo vemos esto en las gráficas? Bueno, de vuelta, tenemos que al precio 1 que había en el mercado, yo produzco esta cantidad de trigo, y al precio 1 que había, perdón, era maíz este lado, y al precio 1 del trigo, produzco esta cantidad de trigo. Acá estoy diciendo, bueno, tengo más de una hectárea y tengo diversificada la producción, pero más o menos así. Entonces, de repente, me sube el precio del trigo. Si me sube el precio del trigo, yo voy a querer producir más trigo. ¿Está bien? Entonces, había hectáreas que estaba usando en el maíz que las voy a pasar al trigo. Entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de maíz que voy a terminar ofreciendo? Y va a ser menos porque si paso hectáreas que producían maíz al trigo, yo voy a terminar produciendo menos maíz. Y entonces la oferta se retrae para atrás. ¿Está bien? Y termino al precio que estaba en el mercado produciendo menos maíz. ¿Ok? Entonces aquí hubo un cambio en la cantidad ofertada y aquí hubo un cambio en la oferta. ¿Ok? Perdón, que yo acá no lo marqué y pienso que me están mirando. Aquí hubo un cambio en la cantidad ofertada que fue pasar del punto A al punto B, se trasladó sobre la curva, y aquí, como hubo que aumentó el precio de un bien sustituto, hubo un cambio en la oferta retrayéndose que pasó de